Desde el enfoque de vulnerabilidad es posible estudiar y analizar diversos procesos sociales, como el desarrollo territorial, el mundo del trabajo y la relación con el género. Un proyecto de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas aborda estos ejes, entre otros. En este método ciencia, desarrollo territorial y vulnerabilidad. Este es un proyecto de investigación que te diría que empieza más o menos en el año 2001 como tal. Era parte de otros programas dentro del Instituto de Desarrollo Regional de la Facultad de Ciencias Económicas en ese momento, y empezamos a trabajar la idea del desarrollo local y territorial y su contracara, podríamos decir que es la vulnerabilidad social y territorial, ¿sí? Que en el fondo te hace ver las brechas que existen, las desigualdades que persisten, que se acumulan, no solamente las desigualdades sociales por estrato socioocupacional o clase social, sino desigualdades que tienen que ver con la cuestión de género, generacionales, distintas edades, territoriales en el ámbito urbano-rural, pero también dentro de las ciudades, donde hay procesos de segregación socio-residencial, y fuimos trabajando hasta el día de hoy, 25 años de trabajo en este proyecto, que estamos también con otros colegas, que somos miembros de un programa, que trabajamos la idea de desarrollo territorial, cadenas productivas, mercados internacionales. La idea del proyecto es analizar en términos históricos y comparativos los procesos de desarrollo en el contexto de cambios sociales y demográficos y culturales, analizar cómo se reproducen las desigualdades y las vulnerabilidades. ¿Qué respuesta hay de sistemas de protección social a los vulnerables? Y bueno, el enfoque de vulnerabilidad es muy útil porque surge básicamente en la década de los 90, surge también en América Latina, en Naciones Unidas, del cual formé parte de esas discusiones en el año 2001 en un seminario internacional sobre el enfoque de vulnerabilidad, para mirar desde ahí la vulnerabilidad a la pobreza y la vulnerabilidad por pobreza, que es distinto, ¿sí? Pero también mirar la vulnerabilidad a la exclusión de derechos, mirar la vulnerabilidad a la marginalidad social. Y cuando empezamos en todos estos años de estudio, empezamos a ver que la vulnerabilidad no solamente es fenoménica, se puede observar, tiene fundamentos político-institucionales y tiene fundamentos sistémicos. Y aquí entra el vínculo entre la teoría para entender el sistema socioeconómico, ¿sí? En este caso el capitalismo en el que vivimos, y si querés el capitalismo periférico de Argentina, donde hay también territorios centrales, territorios periféricos, dentro de la misma Argentina, además de nivel internacional, y eso nos hace ver que el capitalismo tiene impactos como sistema socioeconómico, como todos los sistemas socioeconómicos, tienen impactos territoriales y genera brechas sociales y territoriales específicas. Entonces, si nosotros vemos la vulnerabilidad como una cara de la moneda, las brechas que podemos ver, también podemos pensar políticas de desarrollo local y territorial integradas en términos de distintas escalas de gobierno, provincial, nacional e internacional. Entonces nos preocupó eso como un enfoque para mirar cómo se reproducen los círculos viciosos que te reproducen en el subdesarrollo, pero también los círculos viciosos que te generan mayor desprotección y desventaja acumulada en algunos sectores sociales, generalmente vinculada a la informalidad laboral, vinculada a la pobreza, generalmente vinculada a la cuestión de género, la cuestión básicamente jefatura de hogares femenina, pero también la cuestión étnico-racial, ¿sí? Entonces empezamos a vincular, y no era de mucha fertilidad teórica metodológica, trabajar desde el enfoque para mirar las vulnerabilidades internas de un territorio, pero también la vulnerabilidad del contexto internacional. Generalmente fueron como principales temas de investigación relacionados a el desarrollo territorial
y al mercado de trabajo, sobre todo al mercado o mundo del trabajo que le llamamos. Esa es como mi área de expertise en investigación. Sobre todo con una preocupación fundamental, que es la de la precariedad en el mundo del trabajo, la informalidad, y cómo esto justamente, ¿no? Podía ser visto desde el enfoque de vulnerabilidad, que es justamente el marco analítico que propone el proyecto de investigación en el que participamos. Desde el mundo del trabajo uno puede, digamos, como caracterizar a los trabajadores y a las trabajadoras desde distintos lugares, desde la ocupación que poseen a la calidad, ¿no? Entonces, sobre todo, uno quizás aborda esta cuestión, ¿no? En esas ocupaciones, qué calidad tienen en relación al trabajo, ¿no? Entonces, ahí podemos hablar de segmentos u ocupaciones precarias, aquellas, por ejemplo, que sean informales, lo que normalmente se dice trabajadores no registrados, por ejemplo, o empleos u ocupaciones inestables que no tienen, ¿no? Una duración estable, y del sector informal de la economía que tiene que ver con pequeñas empresas, ¿no? con pocos empleados, entonces que en general organismos internacionales como la OIT van a decir que son ocupados en un sector informal de la economía, ¿no? Que es distinto a los no registrados que recién contaba. Entonces, en el fondo, nosotros estamos preocupados por identificar cuán vulnerable es un trabajador a estar ocupado en eso, ¿no? en trabajos precarios, ¿no? En ese sentido. Una de las cuestiones que por ahí me parece importante como retomar a partir de este enfoque de vulnerabilidad es esta cuestión de que lo que vamos a ver es eso, ¿no? La exposición a un riesgo, ¿no? Que es esta cuestión al riesgo de, por ejemplo, estar en una ocupación precaria, pero también se analiza en paralelo con la capacidad de respuesta, ¿no? de ese individuo, o de ese hogar o de una comunidad. Y esa capacidad de respuesta nosotros también la medimos a partir, o podemos observarla a partir de lo que se llaman las estrategias de reproducción social, o comúnmente llamadas las estrategias de vida, que puede ser de nuevo, ¿no? De un individuo, de un hogar. Entonces, eso también es una cuestión importante, porque nosotros lo que en un trabajo anterior a esta cuestión de la precariedad laboral, nosotros lo que hicimos fue buscar un poco cómo reaccionaban ante un evento, por ejemplo en el caso del COVID, cuáles fueron las estrategias de vida de los hogares, pero no de cualquier hogar, ¿no? Con determinadas características asociadas a la vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, reunimos a hogares en condición de pobreza y cuyo jefe de hogar esté en condiciones de precariedad laboral. Entonces, a ese hogar con esas características de vulnerabilidad analizamos las estrategias de vida. Y, por ejemplo, ahí hallábamos que justamente la condición de vulnerabilidad condicionaba muchísimo esa estrategia de vida que el hogar decidía, ¿no? Y que en general los hogares vulnerables son los que más recurren a lo que llamamos como estrategia de vida, a las transferencias, que son las que realiza el Estado, ¿sí? Sin una contrapartida, a los hogares, o a las redes de contención, ¿sí? Que pueden venir de la comunidad o pueden venir del Estado,
pero en que en general entonces los hogares vulnerables tenían cierta particularidad a la hora de decidir la estrategia de vida en la cual se sustentan, ¿no? Este tipo de trabajo nosotros nos basamos a partir de la encuesta permanente de hogares, que en eso Río Cuarto tenemos como la potencialidad, ¿no? el beneficio de que Río Cuarto es una de los aglomerados que es abarcado por la encuesta permanente de hogares, entonces tenemos información periódica a nivel personal y a nivel de los hogares. Y además de la encuesta permanente de hogares, los censos poblacionales, ¿no? Y tenemos como proyecto, digamos, poder, abordar estos temas desde una dimensión más cualitativa, no tanto cuantitativa como venimos hasta ahora, y eso significa concretar un poco más como el objeto de estudio para poder hacer entrevistas en profundidad y así poder ver como la trayectoria, ¿no? Sobre todo de un hogar vulnerable o de un ocupado vulnerable, cómo van cambiando esas estrategias de vida a través del tiempo. Mi proyecto de beca doctoral se vincula con las cuidadoras de personas mayores, o sea, con las personas que cuidan a personas mayores. El objetivo del trabajo es conocer un poco más desde las voces de las mismas cuidadoras, cómo es su trabajo, cómo lo llevan adelante, en qué consiste y sobre todo en qué condiciones lo realizan, para comprender un poco más y eventualmente poder colaborar con las políticas públicas destinadas al cuidado de personas mayores. El trabajo se vincula mucho con el proyecto de investigación en el que estamos porque, las mujeres de por sí son un grupo vulnerable en el mercado de trabajo que se inserta siempre en mayores condiciones de precariedad que los varones y desde ahí viene el interés por el tema y, uno de los trabajos que más realizan las mujeres son los trabajos de cuidado. ¿Sí? Son realizados mayormente por mujeres y dentro de los trabajos de cuidados, el cuidado de personas mayores es una temática que es muy relevante en este momento en el que estamos atravesando un envejecimiento poblacional cada vez mayor. Entonces, es un sector del mercado de trabajo que cada vez va a generar más empleo. Entonces, de ahí el interés de, cuáles son las condiciones en las que se van a generar esos empleos y también para quiénes, ¿no? Que en su mayoría son mujeres. Y también tiene mucho que ver con esto, como comentaba Pamela, que el enfoque de la vulnerabilidad busca poner en relación no solo las condiciones, sino con la capacidad de respuesta o de desplegar estrategias que tienen los individuos. Entonces también una de las preguntas, digamos, que están por detrás de mi investigación es, ¿con qué condiciones cuentan para tomar decisiones y para poder cambiar sus condiciones de vida estas mujeres que realizan estos trabajos? Es un tema bastante nuevo, el del cuidado de personas mayores, pero hay investigaciones, se viene preguntando, digamos, sobre todo desde el campo de la economía feminista sobre esta cuestión y en general se coincide en que es un trabajo en el que se juegan muchísimas cosas, no solamente es un trabajo que es demandante físicamente, sino también emocionalmente, es de un compromiso, digamos, se le pone el cuerpo de una manera muy particular y no se encuentra remunerado al nivel de lo que es el trabajo, pero en general tampoco al nivel de otros trabajos. Se encuentra muy desvalorizado, esto tiene que ver también obviamente con los sesgos de género, de el creer que las mujeres tienen una capacidad innata para cuidar y como les sale natural, no es un trabajo que se considere como con la dificultad que realmente tiene. Entonces eso impacta en los salarios y en las condiciones en general, también como comentaba Pamela, la inestabilidad, el no registro. Y un factor muy particular que le suma inestabilidad es el vínculo, digamos, con el fallecimiento de la persona a la que cuidan.
cuando fallece la persona a la que estás cuidando, te quedas sin empleo. Entonces, y eso no es tan predecible, ¿no? Entonces también le suma un factor de inestabilidad y bueno, y no para todas las cuidadoras tampoco es de la misma manera. Hay mucha heterogeneidad y eso también es parte de lo que estoy viendo, digamos. Es importante trabajar con estos temas, no solo por la tendencia del envejecimiento poblacional, que es un sector creciente del mercado de trabajo, sino también porque esto impacta en lo que es el derecho de tener un trabajo decente y en el derecho a ser cuidado también, en la calidad del cuidado que se recibe. Entonces es una cuestión que tiene que estar en agenda y que va a estar en agenda probablemente cada vez con más intensidad. Y bueno, es importante como sociedad y como Estado dar las respuestas a esto de manera colectiva y bueno, contribuir un poco al conocimiento sobre este tema para tomar las mejores decisiones posibles. Estoy en este momento en una etapa bastante inicial, iniciando el trabajo de campo, ya con algunas entrevistas, que bueno, principalmente consiste en eso, en entrevistas en profundidad con cuidadoras, tanto a domicilio como en residencias también, y bueno, y cursar el doctorado también ahí en el transcurso de la investigación, y bueno, la idea es ir analizando los resultados que voy teniendo, ir presentándolos en jornadas, ponerlos en discusión con los compañeros del proyecto de investigación, del doctorado. Surgen por ahí asociaciones muy interesantes con otros colegas que voy conociendo y bueno, todo enriquece y bueno, hasta que llegue el punto en el que tenga ya los resultados para analizar. La riqueza del proyecto de investigación que tenemos es que lo conforman distintas disciplinas, ¿no? Personas profesionales con distintas disciplinas, desde la economía, tenemos cientistas políticos, hay licenciadas en comunicación, magíster creo en comunicación social, tenemos asesores también con perfiles desde la filosofía y con especialidades en geografía. Entonces, esa es la riqueza que tenemos como proyecto, la multidisciplinariedad para abordar temas específicos. Bueno, por ahí uno en nuestras reuniones de trabajo, uno lo que puede notar es que, por ejemplo, bueno, Gustavo tiene una perspectiva más analítica, ¿no? Más teórica de la articulación de los conceptos, y el resto de los integrantes por ahí lo que hacemos es tratar de utilizar este marco teórico, el de la vulnerabilidad social, para abordar temas específicos, ¿no? Más concretos, sobre todo en mi caso particular y que tengo trabajos con otros compañeros, que es el mundo del trabajo, ¿no?